Hola, mi nombre es Mónica Becerra y les voy a presentar sobre mi proyecto de titulación, donde se explota la versatilidad del mini-ion en una aplicación específica. Es maravilloso cómo ha evolucionado nuestro conocimiento del ADN, ¿o acaso no les parece sorprendente que en 1952 se tuvieran las primeras nociones de cómo es el ADN y en el 2014 fuera posible secuenciar esta molécula en un dispositivo del tamaño de una memoria flash que puede ser utilizado en medio de la selva o incluso en el espacio? Este equipo se denomina Mini-ion y es una plataforma de secuenciación nanoporo de última generación. Un nanoporo consiste en un agujero de pocos nanómetros de diámetro formado por proteínas celulares transmembranarias. Durante la secuenciación existe constantemente un flujo de iones a través del nanoporo. Este flujo iónico es interrumpido por el paso de los nucleótidos. Cada nucleótido altera la corriente de manera muy específica, lo cual puede detectarse y cuantificarse. Particularmente, el mini-ion es un dispositivo que permite la generación de datos de forma barata y rápida. Su naturaleza compacta y portable ofrece la oportunidad de descentralizar la secuenciación. De esta forma, esta tecnología puede revolucionar no solo la naturaleza de datos que se producen, sino también dónde, cuándo y por quién se producen. De forma específica, en la investigación se desarrolló un sistema multiplex para optimizar la secuenciación de amplicones y la determinación de alelos en el mini-ion. Para ello, se utilizó como modelo el sistema de alelos S del gen del sRNasa del capulí. El gen del sRNasa es uno de los determinantes de la autoincompatibilidad gametofítica en el capulí. Por tanto, los alelos de este gen determinan qué cultivares son compatibles entre sí. Además, el sistema de alelos S del capulí puede describirse como complejo por diversas razones. El capulí es tetraploide, es decir, puede tener hasta 4 alelos diferentes en un mismo locus. Esto complica los análisis, tomando en cuenta que el gen posee regiones altamente conservadas, muy parecidas entre todos los alelos, lo que dificulta su distinción. El gen del sRNasa se compone de 5 regiones conservadas, de 2 entrones con amplio polimorfismo y una región hipervariable. Asimismo, la secuenciación del gen del sRNasa es compleja debido al tamaño relativamente grande de este gen, que se halla entre 1.2 y 2 kb. La tecnología de secuenciación con nanoporo permite secuenciar productos largos de PCR, siendo por tanto viable para esta investigación. Una de las mayores problemáticas asociadas al haplotipado de la sRNasa es la presencia de alelos que tienen el mismo tamaño pero diferente secuencia. Esta característica se vio reflejada en estudios previos, donde se utilizó CAPS como marcador molecular, que si bien permitió distinguir alelos en base a diferencias existentes en sitios de restricción, en algunos casos esto no fue posible. Es por ello que la secuenciación es quizá la alternativa más viable para determinar los alelos del gen del sRNasa. Previamente, estos alelos fueron secuenciados mediante el método Sanger. No obstante, en la secuenciación de amplicones con Sanger no es posible distinguir varios alelos que estén presentes en una misma banda, ya que el resultado es una secuencia consenso. Esta característica es limitante en el estudio del sRNasa del capulí. En este aspecto, ya que la secuenciación nanoporo genera lecturas de cadena individuales, se pueden obtener los diferentes alelos representados en una muestra, independientemente si estos tienen el mismo tamaño o no. Para el estudio, se utilizaron 12 accesiones de capulí de la colección de muestras del Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la USFQ. Estas muestras fueron las utilizadas en el estudio previo con Sanger y CAPS, lo que permitió la comparación directa de los resultados obtenidos con los reportados previamente. Se amplificó el gen del sRNasa de las 12 accesiones utilizando primers específicos. El primer forward contenía una modificación en su extremo 5', una secuencia específica para cada una de las muestras, que funcionó como código de barras. Los amplicones fueron visualizados mediante electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. Luego de ello, los amplicones se purificaron con perlas magnéticas y el producto se cuantificó en qubit. El siguiente paso consistió en la preparación de librerías, donde varias muestras son colocadas en un mismo tubo Eppendorf y donde se añaden los adaptadores de secuenciación. Posteriormente, se procedió a secuenciar en el mini-ion. La adquisición de datos y el base calling, es decir, la traducción de corriente eléctrica a bases, se realizó con el software MinKnown. Una vez finalizado esto, se analizaron las secuencias obtenidas, lo que se hizo a nivel de terminal con el sistema operativo Linux. Como primer paso, las lecturas se separaron en sus muestras correspondientes, tomando como base el código de barras colocado. Esto se realizó en el programa PowerShop. Este proceso de separación se denomina demultiplexing. En el siguiente paso, las lecturas se filtraron por calidad y tamaño, lo que permitió el análisis solo de secuencias fiables. Esto se realizó en el programa Nanofield. Se eliminaron todas las lecturas con calidad menor a 12 y con un tamaño menor a 800 pares de base.
Se eligió 12 como umbral de calidad, ya que es un valor promedio para secuenciación con mini-ion. El umbral de tamaño se escogió en 800 para garantizar en su mayoría la integridad del gen en las lecturas a analizar. El siguiente paso consistió en clusterizar las lecturas en cada una de las muestras, lo que se hizo en el programa MeshClust. Los grupos obtenidos en este paso representan los posibles alelos de cada una de las muestras. Posteriormente, utilizando el programa Eugene, se obtuvo una secuencia consenso de cada uno de estos grupos. Por último, las secuencias consenso fueron alineadas con las referencias provenientes de secuenciación Sanger. Este alineamiento se realizó en Mega. En este programa también se realizaron dendogramas que permitieron determinar los alelos representados en cada una de las muestras, según cómo se agruparon las secuencias consenso con las referencias. La amplificación realizada demostró que los cebadores utilizados son efectivos, ya que en todos los casos se obtuvo el tamaño y número de bandas esperadas. Esto evidencia que una cola de oligonucleótidos en el extremo 5' del primer forward no interfiere en la amplificación. Además, durante la separación de muestras se encontraron de forma efectiva los 12 códigos de barras colocados, lo que valida la modificación de primers como método para optimizar la secuenciación. Sin embargo, es importante mencionar que tras el demultiplexing se detectó una distribución heterogénea de la cantidad de lecturas asociadas a cada barcode. Esta distribución heterogénea se ha observado en investigaciones similares y se asocia a diferencias en la composición de base de los barcodes y al sistema de separación del programa utilizado. Estos resultados sugieren que el diseño de barcodes no solo debe garantizar una secuencia específica para cada muestra, sino también que los barcodes deben tener una distribución homogénea de nucleótidos cuando se comparen entre sí. En la figura también se observa la cantidad de información remanente luego de la filtración de calidad y tamaño. De forma específica, se eliminó un 61% del total de lecturas obtenidas tras el proceso de demultiplexing. Esto indica que la mayoría de secuencias no tenían calidad mayor o igual a 12 y un tamaño mayor o igual a 800 pares de base, lo que sugiere posibles fallas durante la preparación de librerías, tomando en cuenta que la amplificación y purificación fueron exitosas y que el mini-ion genera lecturas de cadena completa. No obstante, si bien se eliminó un número alto de lecturas, esto garantizó el trabajo con secuencias fiables. También es relevante mencionar que en el proceso de clusterización se esperaban un máximo de 4 grupos por muestra, que representan los 4 posibles alelos. Sin embargo, se obtuvo un promedio de 75 clústeres por individuo. Este resultado pudiera relacionarse a la obtención de muchas lecturas que difieren en sitios puntuales, debido a la tasa de error del mini-ion y al procedimiento de base calling, que no es 100% preciso. Para maximizar la probabilidad de determinar los alelos correctos en cada muestra, se eligieron aquellos clústeres con más lecturas asociadas, donde se estableció un umbral de 100 lecturas para cada clúster. Esta probabilidad de establecer alelos correctos también se maximizó con la obtención de secuencias consenso, lo que se realizó al determinar la base que más se repetía en cada posición dentro del gen. Esto se hizo en cada uno de los grupos obtenidos. En la figura se muestra un ejemplo de los alineamientos entre las secuencias consenso y las secuencias de referencia, mostradas con un punto rojo. Estos alineamientos validaron la efectividad del análisis, ya que como se observa, se obtuvieron secuencias equiparables a las referencias. Además, se obtuvieron los alelos esperados para cada uno de los individuos analizados. Esto evidencia que la secuenciación nanoporo y el análisis bioinformático realizado fueron efectivos para determinar alelos en una especie tetraploide. Se identificaron además 2 nuevos alelos, denominados SX y SY, señalados en rojo en la tabla. Esto sugiere una mayor sensibilidad de la técnica utilizada a comparación de las metodologías de haplotipado utilizadas en estudios previos. Asimismo, se debe destacar la obtención de la secuencia completa del alelo S6, mostrado en verde, del que previamente solo se disponía el intrón 1. Tomando en cuenta que los alelos obtenidos en cada una de las muestras son consecuentes con lo esperado y que se lograron identificar 2 nuevos alelos, se concluye que la secuenciación de amplicones con el mini-ion, en conjunto con un análisis adecuado, son herramientas efectivas para determinar alelos, utilizando incluso un modelo complejo como lo es el gen del sRNasa del capulí. Además, el sistema de multiplexing mediante modificación de primers fue efectivo para optimizar la secuenciación en el mini-ion. También se concluye que el sistema obtenido es escalable, es decir, tanto la forma de añadir los códigos de barra como el pipeline bioinformático obtenido son herramientas adaptables a investigaciones similares. Por último, quisiera agradecer al Laboratorio de Biotecnología Vegetal donde conduje la investigación, por el acceso al equipo de secuenciación utilizado y a una computadora con las características necesarias para los análisis. También quisiera agradecer al Chancellor Grant de la Universidad San Francisco de Quito y la Asociación IFS por proporcionar fondos para la investigación en el capulí.
Gracias.